mensaje que tengo esta tarde se llama la apostasía. La apostasía. Rápidamente les doy el bosquejo. Voy a tratar en primer lugar de hacer un análisis de la geopolítica, de lo que está pasando en el mundo en 5 o 10 minutos. Va a ser importantísimo para que todos los que están dormidos todavía despierten y se den cuenta el mundo que estamos viviendo. En segundo lugar, voy a contestar la pregunta, ¿qué es la apostasía? Y finalmente, principales causas de la apostasía. Muy bien, veamos algunas condiciones del mundo rápidamente. Tuvimos una pandemia del 2020 al 2022-23 aproximadamente, y fue uno de los ensayos más grandes que Satanás ha planeado, ideado, organizado y desarrollado, porque así como cuando vino Cristo, el Juan el Bautista era el antecesor y el que le pavimentaría el camino a Cristo, si es verdad que somos la última generación y que los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo, Satanás tiene que tener también sus precursores, y tiene que haber una pavimentación, una preparación, sobre todo psicológica y espiritual de los seres humanos, para que cuando este hombre surja en medio de la política y los gobiernos mundiales, el mundo esté preparado para recibirle. Una de las cosas que eran necesarias para que el anticristo surgiera es la tecnología que estamos viviendo. El anticristo no podía venir en el siglo XX porque no teníamos la tecnología que había en aquel entonces. Tenemos una teología que ya vamos a hablar rápidamente de ella, que ha superado lo que el ser humano se podía imaginar. En segundo lugar, vimos la invasión de Rusia a Ucrania, que se encuentra en Ezequiel capítulo 38. Esta zona de Ucrania es la zona de Magog. En Ezequiel se profetiza una invasión de Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia, Etiopía e Irán en contra de Israel en los tiempos en que estamos viviendo. Pero dice la Biblia que Gog, el líder de esta invasión, va a ser el que va a dirigir a los magogitas. Y en la Biblia encontramos no los nombres que actualmente en Irán, por ejemplo, no aparece en la Biblia con ese nombre, aparece con el nombre de Persia, porque hasta 1935 se le cambió el nombre a Irán. En el 79 la República Islámica de Irán. Entonces ahí la Biblia nos muestra Magog. Magog es la zona geográfica entre el Mar Negro y el Mar Caspio, al norte oriente de Europa, e involucra Ucrania, involucra Kazajistán, Kirguistán, Kuzikistán, Afganistán y todas estas repúblicas que se dividieron del comunismo en 1991. Ante nuestros ojos, este panorama, esta alianza de naciones profetizada hace 2700 años, está delante de nuestros ojos. Y este año la alianza se hace entre Rusia, China, Irán, y hace 3 semanas se une Arabia Saudita con el propósito principal de desbancar este año al dólar como la moneda que rigió desde la Segunda Guerra Mundial, los petrodólares. Desde la Segunda Guerra Mundial ninguna nación podía comprar si no era en dólares. Pues esto se acabó y esto va a hundir económicamente a Estados Unidos por los 33 trillones de dólares que tiene de deuda. En tercer lugar, entramos al transhumanismo. Personas completamente psicópatas que están propagando, estamos hablando de científicos, por el amor de Dios. Estamos hablando no de personas marihuanas, están peor que marihuanos, eso sí. Pero estamos hablando de personas, ¿verdad?, que se califican como científicos, como genetistas, que creen que se va a crear una raza superior. Porque ellos dicen que ahora con la tecnología y con la genética se puede, si somos el producto de una amiba y el resultado de una evolución, pues estamos en el tiempo de evolucionar. Y tenemos la tecnología para mezclar los ADN, el ácido desoxirribonucleico de los animales, de los murciélagos, de las aves, con el ser humano. Y fabricar un hombre araña, fabricar un Batman, fabricar un Superman.
Y eso es lo que están tratando de hacer a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Tenemos en tercer lugar el adoctrinamiento, o el cuarto lugar, de la ideología de género. Se ha comenzado a imponer en las naciones de Europa y ahora casi toda Latinoamérica, que vienen un grupo o una élite de personas multimillonarias que llegan a determinado país. ¿Cuál es tu deuda externa, Argentina? ¿Cuál es tu deuda externa, Colombia? Pues debemos 100 millones de dólares como un ejemplo. Te pagamos tu deuda, pero vas a imponer en todas las escuelas la ideología de género. Y es algo que ya es un adoctrinamiento general en más del 75% de las naciones del mundo. Enséñales a los niños que no son niños, que pueden ser niñas, y a las niñas que no son niñas, que pueden ser niños. Damas y caballeros, ¿dónde está la genética? ¿Qué nos dice la genética? Que la mujer, le preguntaron a la secretaria de salud de Estados Unidos, ¿nos podría usted decir que es una mujer? Vean ustedes la entrevista, no supo qué contestar. ¿Qué es una mujer? Es una mujer que tiene cromosomas XX. ¿Pero por qué no quiere contestar eso? Porque ahora hay muchos géneros. ¿Quién es un varón? El que tiene el cromosoma Y. Así que si tú tienes el cromosoma Y, eres varón. Y si tu mente te dice que no eres lo que genética y biológicamente eres, tu problema es mental. Los demonios han tratado de alterar tus neuronas y de cambiar tu identidad para confundir nuestro género, estupidizarnos, adoctrinarnos, haciéndonos creer que no somos lo que Dios nos creó, para confundir nuestro género, nuestra identidad. Y cuando un ser humano la pierde, el 65% de los operados en transgénero, ve las estadísticas en Estados Unidos, googléalo, se suicidan. El 65% de las personas que han tratado de cambiar su sexo se matan, tarde o temprano se quitan la vida. Tenemos en quinto lugar el aumento de la maldad y el satanismo. Escuchen esto. En los últimos premios Grammy en Estados Unidos, 2 transgéneros dirigieron todo este espectáculo. Sam Smith y Ken Petras, que son 2 personas transgénero, vestidos de diablos y cantando la canción Unholy, que significa sin santidad, e insultando a Dios. En los premios Grammy, el pasado Birmingham, en Inglaterra, hubo la ceremonia de apertura de los Juegos de las Naciones del Bienestar Común, representando a 72 naciones. Sacaron una torre, como la Torre de Babel. Qué coincidencia, vean ustedes. Y sacaron a un toro como una bestia. Y pusieron a puras mujeres semidesnudas, jalando con cadenas al toro, y todas las demás mujeres, como 300 o 400 mujeres, adorándolo al toro o a la bestia, como realmente que la bestia había nacido en el mundo. ¿Quién les dijo que en Apocalipsis 17 la bestia representa al anticristo? ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a unir todas las piezas del rompecabezas y nos da un panorama general que nos abre los ojos? En Boston, Massachusetts, se acaba de celebrar el Congreso de los Clubes Satánicos. Se llama SatanCon, de donde están estableciendo en todas las escuelas públicas de Estados Unidos y centros satánicos. Y están las fotos, vistiéndolos a los niños con cuernos, el maestro con unos cuernos, y mostrándolos a los niños, sentándolos alrededor de un pentagrama para adorar a Satanás. En Nueva York se levantó una estatua gigantesca para honrar a uno de los miembros, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la señora Ruth Bader Ginsburg, que es la promotora principal de los abortos en el mundo. Por el amor de Dios, normalmente antes se levantaban estatuas para conmemorar a héroes de la guerra o etcétera, pero ahora para personas que han comenzado a pavimentar el camino para el asesinato de millones de niños.
Esta estatua tenía muchísimos cuernos en la cabeza y de brazos y pies tenía tentáculos para honrar a la ministro de la Suprema Corte de Justicia, promotora de los abortos en el mundo. En penúltimo lugar, Estados Unidos, ante nuestros ojos, no aparece en este libro que es la Biblia. Si realmente va a surgir el anticristo, no puede estar Rusia ni puede estar Estados Unidos compitiendo con el anticristo. Vemos nosotros claramente que va a ser imposible que ante el debilitamiento económico, moral, nunca un gobierno norteamericano jamás había estado tan depravado, tan degenerado, tan perverso y tan malvado como la actual administración en los Estados Unidos de Norteamérica. Y va a caer porque tiene que caer, va a quedar Rusia y va a quedar China, que se van a ocupar del área oriental, del Asia y el Medio Oriente. Y encontramos en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, en Daniel 11, 45 en adelante, que cuando el anticristo oiga a los reyes del oriente que vienen del norte, será con la confederación política que va a usar China y Rusia, que sí aparecen en la Biblia, en las naciones de los últimos tiempos. Y finalmente tenemos nosotros también claramente en la Biblia dos entidades, Israel y la iglesia. Cuando tratamos de confundir a Israel con la iglesia, comenzamos a desviar nuestra teología. Como hay actualmente una enseñanza que se llama la teología del reino, donde la iglesia va a conquistar el mal y vamos a conquistar el mundo antes de que venga Cristo. Sin embargo, Israel es el pueblo de Dios el Padre. La iglesia es el pueblo de Dios el Hijo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La entidad de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, bautizados todos por el mismo Espíritu, regenerados por el mismo Espíritu, formando parte del cuerpo de Cristo, no existía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba como en la iglesia, en los hombres bajo el Antiguo Testamento. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque vamos a ver claramente que cuando venimos a la escatología o a las profecías de la Biblia, los tiempos finales hay que diferenciarlos de la iglesia y los tiempos finales de la iglesia. Los tiempos finales de Israel terminan con la segunda venida de Cristo en los 7 años de la tribulación, para cumplir las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, 24 al 27. El fin de la iglesia termina con el arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento venga, toda la iglesia es sacada, o aquellos que fueron regenerados por el Espíritu Santo, personas arrepentidas que siguieron a Jesús, apasionados por la verdad, que ganaron las almas, que fueron realmente transformados por un poder sobrenatural, son los que van a irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces el mundo va a quedar no desamparado. Dios va a levantar 144,000 judíos. Apocalipsis 7, que son los encargados de terminar lo que la iglesia nunca terminó, porque la iglesia terminará en la apostasía. Y es el tema que quiero desarrollar a continuación. Este es un tema que es muy triste, porque es muy importante también entender que aunque sabemos que la iglesia las cosas en el mundo no van a mejorar. Las cosas van a empeorar para el mundo. Para los que seguimos a Jesús, el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando el mundo se oscurezca, en nosotros resplandecerá la luz. Esta es la importancia ahorita de traer este libro día y noche en el cuarto, en tu baño, en tu carro, meditarlo o estudiarlo. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a sostener en el mundo que vamos a enfrentar. Antes quiero decirles que la Biblia dice en Mateo 24, 12, que el amor de muchos se va a enfriar. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, que en los últimos tiempos muchos apostatarán
de la fe. Según de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, porque quiero decirles, dice Pablo a Tesalónica, que el anticristo no va a aparecer. Antes tiene que venir la apostasía, el hijo de perdición, para que pueda aparecer y hacer su entrada al mundo el anticristo. Ahora, hay dos clases de apóstatas. Qué importante es esto. Dos clases de apóstatas: los que nunca fueron salvos y los que son salvos, pero que se apartan, cristianos que son cristianos y que se apartan temporalmente muchas veces del camino. Veamos claramente en el Evangelio de Juan capítulo 6, y vamos a tomar el principal ejemplo, que es Judas Iscariote. Dice Juan 6, versículo 64. Dice Jesús: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Cuando Jesús comenzó a escoger a los apóstoles, Él no escogió a ninguno. El Padre le dijo: escoge a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, y a todos los que escogió. Jesucristo sabía, y cuando Él escoge a Judas, claramente lo dice el versículo 70. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de vosotros es el diablo. O sea, era deliberado el plan de Dios, que tiene otra explicación, que formaría parte de este grupo de personas que no estarían todos realmente con Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 12, la oración sacerdotal. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Es la palabra apolumi, que significa ninguno de ellos fue condenado al infierno o destruido, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Veamos ahora en la segunda carta de Pablo rápidamente también, que el apóstol Pedro nos explica claramente a estos apóstatas que nunca fueron salvos, pero que formaron parte de la iglesia como la cizaña que Satanás siembra en todas las iglesias del mundo. Segunda de Pedro 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en el pasado, escuchen, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, en el pasado hubo falsos profetas, falsos maestros, que en la iglesia va a haber exactamente lo mismo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Está hablando de personas que pertenecen a la iglesia, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, o sea, la poleia, la destrucción, el juicio final, no se tarda. Está diciendo el apóstol Pedro: estos que están en la iglesia, muchos como maestros, muchos como pastores, muchos como apóstoles, muchos como profetas, no son lo que son, y están condenados al infierno, porque entraron encubiertamente a tratar de desviar a la iglesia. Vean ustedes estas frases tan importantes. La condenación no se tarda. Luego, en el versículo 9, serán castigados en el día del juicio. Versículo 12, perecerán en su propia perdición. Versículo 14, más duro, son hijos de maldición. Versículo 19, son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado
vine a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, mucha atención. Les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Todas estas personas del capítulo 2 de 2 de Pedro eran apóstatas que se habían metido a la iglesia y que nunca fueron salvos. ¿Por qué usa un proverbio de Salomón el apóstol Pedro? Les ha pasado que al perro. El perro vomita, y ustedes saben, los que tenemos animales, que vuelve a comerse el vómito. ¿Por qué lo hace? Pues porque es perro. Tendría que llegar a ser gato, conejo, para no hacer lo que su naturaleza le implica. Y el puerco, lo sacas del lodo, le echas Chanel, le pones champú y regresa al lodo, porque es su naturaleza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que todas estas personas, nunca su naturaleza fue cambiada. Por eso entran, conocen, les gusta la Biblia, van el domingo, etcétera, etcétera, por un tiempo. Viene la pandemia, miles de cristianos ya nunca regresaron. Pastores que tampoco regresaron, iglesias que cerraron. Y comienza Dios a meter la escoba, usándolo para nuestro bien, para comenzar a limpiar la iglesia. Estas personas nunca fueron cristianas. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. De donde salieron, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y por eso está en debate la famosa doctrina de que si se pierde la salvación o que si no se pierde la salvación. Oye, hermano, pero es que este hermano estuvo 10 años y pues perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca fue salvo. Nunca tuvieron la regeneración del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Vayamos al libro de Judas antes de Apocalipsis, para que no se vayan a Génesis. Dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado. Toda la carta de Judas es para prevenir de los que entran a la iglesia, que se dicen cristianos, pero son los apóstatas que nunca fueron salvos. Muchos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí me han dicho, oiga, hermano, pero usted predica la gracia y que no se pierde la salvación. Bueno, pues digo, como no se pierde la salvación, voy a hacer lo que me da la gana. Eso es tomar como libertinaje la gracia de Dios, porque Gálatas capítulo 5 dice, a libertad fuimos llamados, con la única condición que no usemos esta libertad como ocasión para la carne. Entonces, si tú dices, como no pierdo la salvación, me voy a portar mal, no eres cristiano. Porque el que es cristiano realmente se humilla delante de Dios. Señor, ya la regué, regresé al alcohol, pero como soy cristiano, Dios al que ama, disciplina. Hebreos 12. Y Dios azota a los que son verdaderamente cristianos. Dios no deja a un cristiano que se aleja 6 meses. Muchos en mi familia, yo tengo personas que caminaron con nosotros, se convirtieron con nosotros, y muchos se alejaron por X razones, pero regresaron y de la oreja, porque Dios los regresa al corral y métase otra vez al corral. ¿Por qué? Porque eran salvos. Pero si tienes ya mucho tiempo que te has alejado y no te ha pasado nada y sigues divirtiéndote, la dolce vita y por aquí y por allá, no es verdad que nunca fuiste salvo. Nunca hubo un arrepentimiento profundo en tu vida. Nunca hubo un deseo de leer las palabras. Nunca sentiste la dependencia de vivir en la palabra de Dios. Ahora veamos los que son salvos, pero que se apartan temporalmente del camino. Vean qué clara es la Biblia. Dice la Biblia en 1 Corintios, veamos un primer ejemplo, capítulo 5, de un muchacho, 1 Corintios 5, que vivía
en fornicación parece que era su suegra, el chulis. Y Pablo se entera de que hay un muchacho en la iglesia donde los líderes no lo están disciplinando, ni lo han sacado de la iglesia, ni le han leído la cartilla y le han dicho: si sigues así, te vas de la iglesia. Entonces Pablo les manda una carta a estos líderes y él, teniendo conocimiento de este caso, les dice el versículo 5: el tal se ha entregado a Satanás. Escuchen: para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este muchacho iba a morir, pero como era salvo, iba a ser destruido. Y vamos a ver que se llama el pecado de muerte. Lo vamos a demostrar en muchos versículos. El pecado de muerte es cuando un cristiano verdadero, estamos hablando de los que son regenerados, insiste en vivir en pecado y el camino de Dios es blasfemado por él, entonces Dios te lleva a casa antes de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que hay cristianos que van a morir antes de tiempo porque nunca quisieron, como eran cristianos y Dios sabe que no se iban a arrepentir, prefiere llevárselos. Y allá nos vemos, y allá te voy a dar en el tribunal de Cristo tus buenos cueros. Esta persona no podía perder la salvación, aunque muriera como fornicario. Había caído en la fornicación, no se había arrepentido, pero como era regenerado, Dios se lo llevó. 1 Corintios capítulo 11. En la cena del Señor, los corintios la convirtieron en un bacanal y comenzaron a tomar el pan y la copa, el vino, como si fuera un juego, como si fuera una posada o como si fuera una fiesta. Y Pablo se enoja muchísimo y les escribe a esta iglesia y les dice, versículo 27, 1 Corintios 11: de manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, o sea, significa sin respeto en el original griego, que te la tomas como si fuera una Coca-Cola o el pan como si fuera una concha de la tía rosa, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y bebe la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pausa. El juicio nunca es para los no cristianos. Dios es el que ama disciplina, estamos bajo el Nuevo Testamento. Entonces, si Dios va a juzgar a alguien, es porque es cristiano, porque el juicio comienza, 1 Pedro 3, en la casa de Dios. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Y si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cantidad de cristianos en Corinto comenzaron a enfermarse y a morir antes de tiempo porque no querían arrepentirse de sus pecados. Pero como eran salvos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que se los tuvo Dios que llevar antes de tiempo. Veamos ahora en Santiago capítulo 5. La Biblia de Dios no es de interpretación privada. Tenemos que poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, comparar escritura con escritura para poder determinar claramente una doctrina. Y aquí vemos nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 19 y el 20. Pongan mucha atención, hermanos. ¿A quién le está hablando? ¿Perdón? Tenemos que ver claramente la Biblia, hermanos, a los cristianos. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa salvará de muerte un alma? Que si tú a un cristiano que conoces, a tu compadre que supiste que se emborrachó ayer en una fiesta, o conoces un muchacho que anda fornicando con su novia, o tú eres su amigo y vas y lo reprendes y le dices, ¿verdad?, lo que estás haciendo no es ante los ojos del Señor,
y logras que se arrepienta, salvas que Dios se lo lleve antes de tiempo al cielo. Lo salvas de muerte física, no de muerte eterna. Porque un cristiano no puede pasar en condenación eterna jamás. Tenemos la vida eterna de Dios. Y finalmente, el apóstol Juan es el que sella todas estas enseñanzas en su primera carta de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es el que está hablando Santiago, el de los Corintios 5, el de los Corintios 11. Si tú ves que algún cristiano comete pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. En otras palabras, yo he tenido en mi caso particular personas que tal vez yo sé que son cristianos y oigo, no ha regresado a Cristo, fulano de tal no ha regresado, y oro por él. Y de repente pasa el tiempo en la lista de personas que todos tenemos que tener para orar por ellos, ya no me pone el Espíritu Santo orar por esa persona. Y pasa un mes o 2 meses, ¿supiste lo que le pasó a fulanito? No, se estrelló en su motocicleta, se fue al barranco en un coche, le dio una embolia cerebral, se murió de COVID. No significa que todos se mueran de COVID, significa eso, ¿verdad? Pero Dios cualquier cosa lo usa para llevarse a esa persona al cielo. ¿Por qué? Porque es preferible que Dios te lleve al cielo antes que sigas dando un mal testimonio al mundo diciendo soy cristiano y que vivas una vida doble. Veamos algunas causas de la apostasía y la primera es negligencia de la palabra de Dios. ¿Por qué hay cristianos que se alejan de Dios? ¿Por qué hay cristianos que comienzan? Porque la palabra apostasía significa alejarse de Dios o alejarse de la verdad o alejarse de la fe una vez dada a los santos. Es la palabra griega apistemi, con ph intermedia, apisteme, separarse, dejar el camino, en las palabras, brincarte las trancas del rebaño y meterte al bosque donde están los lobos. No hay más que un destino, la muerte, los lobos te van a comer, el mundo te va a comer. Entonces hay cristianos, ¿verdad?, que comienzan a tratar o se brincan las trancas simplemente porque no han entendido que este libro nos fue dado para sostenernos, no solo de pan vivir el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo antes de ser cristiano comía porque es alimento a mi cuerpo, bebía porque es alimento a mi sangre. Entonces me sostenía físicamente del alimento físico. Pero ahora que soy cristiano, nunca me imaginé, porque la Biblia me revela que somos espíritu. Espíritu, sí, aparte de tu alma tienes un espíritu. Y ese espíritu necesita alimento. Y es la parte más importante de tu vida. Y el único alimento que hay para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si tú dejas de alimentarte con esto, ¿qué pasa? Te comienza a marchitar. Comienzas a tener ideas que no tenías antes. Comienzas a ver mujeres que no deberías de ver. Comienzas a ceder a las tentaciones de tu novio que te está acariciando y se pasa con las caricias y no le das una bofetada y le tumba los dientes. Comienzas a hacer cosas con tus amigos, con tus compadres, a ir a fiestas que no deberías ir, a discos que no deberías ir. ¿Y por qué? Porque no tienes la fuerza. Ve una tentación y caes en adulterio o caes en fornicación. ¿Por qué? Porque no has entendido que no tenemos fuerzas inherentes de nosotros para sostenernos. Somos demasiado débiles. Han hablado los conferencistas de esta situación. Dice la Biblia, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Hagan de cuenta que esta bocina es donde yo voy a estar plantado. Y esto, donde un árbol que está plantado, donde hay un río, es lógico que siempre dé hojas y que esté fructificando. Es lógico.
porque el árbol no tiene vida en sí mismo, tiene que estar sacando del agua, de la tierra, el oxígeno y todo del sol afuera para que pueda dar fruto. Entonces nosotros tenemos que estar plantados en la Biblia. Y si la Biblia es donde yo estoy plantado, donde día y noche me levanto en la mañana, paso tiempo con Dios, memorizo 2 o 3 versículos. Señor, examíname, Padre, le dije mal a mi esposa, hazme más sensible al pecado. Antes de acostarme, vuelvo otra vez. Hay una promesa que le dice Dios a Josué: si tú haces esto, Josué, que de día y de noche. Hermana, pero ya a las 12 del día, o que la canción, de día y de noche. Hermano, es que yo a las 3 de la tarde, ¿vas a discutir con Dios o vas a hacer tú las reglas? No levante nadie la mano. Y me dirijo a los líderes. No, nadie levante la mano. Tú eres una persona, examínate en este momento y sé sincero delante de Dios. ¿Es verdad que de día y de noche tienes el hábito y la disciplina de vivir en la palabra? ¿La lees? No levanten la mano, no sean presumidos. Es importantísimo que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, estamos viviendo a nuestras propias fuerzas, que no tenemos ninguna. Ahí comienza la apostasía y el alejamiento de la verdad. En segundo lugar, una raíz de amargura. Hebreos 12:15. Un cristiano amargado es un cristiano derrotado. Un cristiano amargado no entra a la tierra de Canaán. Un cristiano amargado, que me violaron, que me robaron, me persiguieron, no me han dado el reconocimiento en la iglesia que yo creí que me iban a hacer, yo creía que iba a ser pastor, o etcétera, etcétera. Un cristiano que alberga en su alma resentimientos negativos, inmediatamente la amargura es el veneno más grande para el espíritu. Vean ustedes las consecuencias de lo que dice Hebreos 12:15. Una persona con resentimientos o amargada bloquea la gracia de Dios. Bloqueas el contacto, te desconectas con Dios. No es verdad, dice 1 Juan, el que diga que está en pecado y tiene comunión con Dios es un mentiroso. Y tú puedes ser pastor y decir: no, yo sigo con Dios y leo la Biblia y todo, sin que te des cuenta que ya el Espíritu Santo no te está dirigiendo, y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en la carne, porque la carne es muy consagrada. La carne es muy consagrada. Los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, el hecho que dejes de hacer muchas cosas y que creas que eres cristiano, pero tú tienes resentimientos en tu corazón, te vuelves un mentiroso, porque el pecado engaña. Te estás engañando. Estás viviendo una vida completamente doble y falsa. Número 3, el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dijo que no podíamos servir a 2 amos. No puedes estar sirviendo a Dios al mismo tiempo estar pensando en hacer negocios para hacerte rico o para tener entradas extras a tu ministerio. No puedes. Ninguno que milita, según de Timoteo, no se enreda en los negocios de la vida. Entonces, es increíble la cantidad de líderes espirituales que están tratando de hacer negocio y han convertido el canto, la predicación, en negocio. Yo me he cansado de decirles las experiencias que hemos tenido. Me han hablado para invitarme a diferentes partes, diferentes naciones, y una vez me dijeron: queremos que venga usted a esta cruzada, me reservo el nombre también de la nación y de los pastores, y me dijeron: hermano Alducin, queremos usted aquí 3 días, ¿cuánto nos va a cobrar? Así me preguntaron el presidente de la alianza, una muy famosa aquí en Latinoamérica. Le dije: ¿de qué me está usted hablando? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar usted? ¿Y quiere usted hotel 5 estrellas, una limusín que lo recoja, eso con uvas en la mañana para desayunar, y que tenga 2 damas que la acompañen a todos lados? Le dije: bueno, ¿qué soy?
Rick Martin. Oiga, hermano, le dije, mire, yo no sé por qué usted me ofrece eso, pero que quiero decirle algo. Yo no voy para que ustedes me den. Si después de mis servicios, si ustedes me pagan mi avión y mi hotel y mi comida, estoy contento. Y si me quieren dar ofrenda, dénmela. Y si no me dan ofrenda, me regreso igual de contento a México, porque no dependo de ustedes, dependo de aquel que dice, no te dejaré ni te abandonaré. ¿De quién estamos dependiendo? Dios nos va a probar, ¿eh? ¿De quién estamos dependiendo? ¿A quién miras para tu sustento? ¿A quién estamos mirando para nuestro sustento? ¿A los hombres? ¿Lo que nos pueden dar? Si te corren del trabajo, ¿crees que Él es el proveedor el que te contrató para el trabajo? ¿O tus convicciones delante de Dios? El amor al dinero. En cuarto lugar, no tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia continua que Dios nos observa las 24 horas del día. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139, del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, todos mis caminos. Desde que me levanto hasta que me acuesto, te son conocidos. Según de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y Él considera todas sus veredas. Temer a Dios es saber que te está viendo cuando nadie te está viendo. Muchos de ustedes hacen lo que hacen cuando nadie los ve, porque ya perdieron el temor de Dios. Nadie me ve. José estaba en un palacio con la esposa de Potifar, le decían la leona de Tlacomulco. Pepillo, ven para acá, y lo jalaba y le quitaba y nadie lo veía, no había nadie en el palacio. Y José responde, ¿cómo había yo de meterme contigo y perder el temor de Dios? El día que creamos que porque nadie nos ve, hacemos las cosas a escondidas, o nadie me ve, ahorita puedo ver un canal de pornografía. O cuando viajamos en el hotel y estamos solos, somos atacados por cientos de demonios para que podamos tener o ver pornografía. Cuando hacemos eso, ¿por qué lo hacemos? Porque no tenemos temor de Dios. Y cuando comienzas a tener temor de Dios, porque sabes que Dios nos ve, nos examina, sabe lo que piensas, lo que soñamos, todos nuestros caminos le son conocidos, vivimos delante de Él en santidad. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde todo absolutamente en la vida. Y finalmente, la apostasía viene en hombres sin carácter, que no tienen una vida disciplinada para estudiar la Biblia. Un pastor debe pasar 5, 6, 7 horas diarias con concordancia, diccionario bíblico, comentarios, estudiando, buscando raíces, leyendo libros cristianos. Un cantante de ópera, Bocelli, vocaliza 5 horas diarias. Pavarotti 6 horas diarias vocalizaba. Renata Callis, María Callas, los cantantes de ópera, todos. Un karateca cinta negra tiene que practicar 4 o 5 horas diarias. Pianistas, cantantes. Y nosotros que servimos a Dios, creemos que estamos en cualquier cosa cuando estamos atacados en un mundo espiritual. ¿Qué alimento le puedes dar a tu familia, a tu iglesia, cuando no tienes tiempo para Dios? Y tus sermones ya son los de hace 3 o 4 años, que te los fusilaste no sé de quién. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo para Dios. Personas sin amor por las ovejas, profesionales del ministerio. ¿Cuántos pastores están simplemente por el sueldo y no por el amor a la obra de Dios? Y Dios nos prueba los motivos por los cuales estamos sirviendo a Dios.
sin amor por la esposa y la familia. Les decía en la comida ahorita a los pastores, entramos a muchas iglesias y la esposa por allá, el pastor por acá y las ovejas. Oye, yo ni siquiera sabía que estaban casados. Nunca los ven de la mano, nunca los ven juntos, nunca los ven caminar, nunca ven que el pastor pellizque de vez en cuando a la esposa, que se dan besitos de vez en cuando. No se puede vivir una vida sin amor por la esposa, sin tenerla como reina, sin saber que es importantísimo que el matrimonio es dos juntos persiguiendo el mismo objetivo. Nada de que yo soy espiritual y mi esposa se quedó. Pues te vas a esperar a que levantes a tu esposo, porque tú no puedes caminar solo sin tu esposo y te vas a tener que esperar, ministrarla a ella o arreglar algún asunto, alguna raíz de amargura que tenga contra ti, porque es importantísimo que los dos caminemos juntos. Y finalmente, ¿verdad? Con amor a la popularidad. Como decía Chuy, siempre predicadores que siempre quieren hacerse graciosos sin contar chistes. Digo, no está malo contar chistes de vez en cuando, ¿no? Pero cuando ya el sermón es de 50% de chistes y ves la actitud del predicador que, oye, tengo aquí 2 años en la iglesia, no he oído al pastor un mensaje del arrepentimiento. Nunca ha predicado contra el pecado. Nunca ha predicado contra el juicio final. Nunca ha predicado del rapto. Nunca ha predicado del infierno. Ten cuidado en la iglesia en que estás. Porque son cristianos o son líderes espirituales que están tratando simplemente de agradar a la gente. Ahora finalmente hay un gran movimiento que se llama el movimiento ecuménico, donde el Papa comenzó con Pablo II en la ciudad de Isis, en Italia, junto a brujos, hindúes, mormones, musulmanes, zoroastristas, etcétera, etcétera, para reunirlos a todos a una sola religión y estar bajo el paraguas del Vaticano. Murió el Papa Juan Pablo II. Francisco viene todavía con más hambre, porque ahora él quiere imponer el globalismo en las iglesias. Y cuando decimos, es que nos invitaron a una reunión al Vaticano, mira, me han preguntado, ¿yo voy al Vaticano? Claro que lo voy a ir, y lo primero que le voy a decir a Francisco es arrepiéntete. Yo no vengo aquí, ¿verdad?, a decirte ni que a salir para que esté retratado como una celebridad. Si yo pierdo mis convicciones y me vendo y comienzo a buscar popularidad simplemente para que me digan, como les digo, o para ganar a más católicos que se visiten más a YouTube, o para vender mis libros, me estoy prostituyendo el llamado que Dios me ha hecho. No nos vendamos. Somos hijos e hijas de Dios, somos líderes de Dios. No nos rebajemos a lo que el mundo, a la corrupción que el mundo está. Que por cualquier plato de lentejas venden completamente su ministerio. Y fuimos llamados para vivir en la verdad, ser apasionados por la verdad, morir por la verdad y predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, que nos ha santificado mediante el Espíritu Santo, salpicados con la sangre de Cristo, para obedecer la fe, para obedecer la verdad, para seguir el camino de la santidad. Y si me invocáis, dice el Señor, si me llamas Padre, es importante que andes bajo el temor durante todo el tiempo de tu peregrinación. Siempre recuerda el enorme, incalculable precio que hizo mi Hijo en esa cruz. Fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos de él el rostro, fue menospreciado.
y no le estimamos. Mas ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido. Mas Él, como una oveja, no abrió su boca. Como una oveja fue al matadero, para que en esa cruz pudiéramos comprender la enormidad de la altura y la profundidad y la anchura del amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Que si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas sin que nosotros se las pidiéramos? Gracias, Señor Jesús, por tan grande sacrificio, por tu sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Y en esta tarde hay muchos de ustedes que me escuchan o a través de los medios de comunicación y redes sociales, que tal vez nunca en tu vida te has arrepentido, nunca te has dado la media vuelta para volver en contra del camino que llevas hasta este momento. ¿Por qué no lo has hecho? Porque para que tengas el poder de volverte a Dios, necesitas arrepentirte. Y si Dios ve tu arrepentimiento y le dice: Señor, ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, ya no quiero seguir el camino en el que estoy caminando, ayúdame, ten misericordia de mí, pecador. Dios, que es grande en misericordia, te abre los brazos y te dice: ven, acércate a mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Si en esta noche puedo yo arreglar mis cuentas con Dios. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Cree que en esa cruz Cristo pagó por ti con su sangre preciosa y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa de mis maldades, porque creo pagaste por ellas en la cruz. Y como creo que resucitaste, Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador de mi alma. Y viviré tranquilo de aquí en adelante por saber que el día que yo muera, de cualquier cosa que tú me llames, moriré en paz. Porque tus ángeles me estarán esperando al pie de mi cama para reunirme contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán.